Hola amigos, bienvenidos a este nuevo taller de Concilia Fácil, una iniciativa de Fundación Madrina. En esta oportunidad hablaremos de la comunicación no verbal. A continuación les presentaré una tabla de contenido de lo que veremos en este breve taller. Empezaremos haciendo una pequeña introducción de lo que es la comunicación no verbal, su importancia, sus elementos, cómo interpretarla y haremos una pequeña conclusión. Incluso les dejaré un ejercicio práctico al final para que puedan ir evaluando lo que aprenderemos hoy. La comunicación no verbal es un componente clave de la comunicación humana y es esencial para comprender las intenciones y los mensajes reales detrás de las palabras. Es importante ser consciente de ella y aprender a interpretarla para tener una comunicación más efectiva y construir relaciones aún más saludables. ¿Qué es la comunicación no verbal? La comunicación no verbal incluye cualquier forma de comunicación que no utiliza palabras habladas. Es decir, todo aquello que no expresamos con palabras, sino con nuestro cuerpo, nuestros gestos, nuestras posturas, incluso hasta con la distancia que hablamos a otras personas. Su importancia es bastante amplia, ya que lo que decimos puede cambiar su interpretación y su significado en función de cómo perciban los demás los gestos o las posturas que adecuemos al mensaje que queremos transmitir. Los elementos de la comunicación no verbal son 5 principalmente: el lenguaje corporal, la proxémica, el tono de voz, el contacto visual y la expresión facial. Definiremos cada uno de ellos con ejemplos para que podamos darnos cuenta de cómo lo presentamos ante nuestras relaciones diarias, nuestras conversaciones diarias y cómo podemos transmitir nuestros mensajes. Empezaremos por el lenguaje corporal. El lenguaje corporal puede transmitir una amplia gama de emociones y estados emocionales, desde la confianza, la tensión, el miedo, la alegría y la tristeza. También es importante tener en consideración que el lenguaje corporal puede interpretarse de manera diferente en diferentes culturas, por lo que hay que ser muy conscientes de ellas, en la medida de lo posible, cuando se trata de interpretar el lenguaje corporal de otras personas. Aquí nos centraremos un poco en la postura. No es lo mismo, a lo mejor alguien que se inclina hacia adelante mientras escucha a otra persona, porque puede estar demostrando interés y compromiso. Una persona que se apoya a una pared con una actitud relajada y los brazos cruzados puede estar demostrando confianza y seguridad, por lo que su mensaje se recibirá con mayor asertividad en su interlocutor. Una persona que juega con su cabello o se toca la nariz repetidamente puede estar demostrando nerviosismo o incertidumbre ante la situación en la que se encuentra. Una persona que se sienta derecha y mira directamente hacia adelante puede estar demostrando atención y concentración al mensaje que está recibiendo. Hablemos de la proxémica. La proxémica se refiere a cómo utilizamos el espacio y la distancia para comunicar nuestros mensajes, es decir, la distancia física. Esa distancia física se puede utilizar para influir en los demás, en cómo una persona se acerca a otra para persuadirla o para mostrar su autoridad. En este caso, hablaremos un poco de las diferentes zonas de distancia interpersonal que existen. Es importante destacar que esto también puede ser diferente en cada cultura. No es lo mismo, a lo mejor, el espacio íntimo, el espacio personal, en culturas latinoamericanas que en culturas asiáticas. En este caso hablaremos de las distancias interpersonales aquí en España, que son la zona íntima, que es aquella distancia que va desde los 0 a los 45 centímetros de separación de nuestro interlocutor, la zona personal, que va desde los 45 centímetros a 1 metro aproximadamente de distancia, la zona social, que va desde 1 metro hasta los 3 metros aproximadamente, y la zona pública, que va desde los 3 metros en adelante. La elección de una determinada zona de distancia interpersonal puede estar influenciada, como les comentaba anteriormente, por factores culturales
la relación que tengamos directamente con la persona con la que nos estamos comunicando, la situación social y el contexto en el que estemos transmitiendo ese mensaje. Algunos ejemplos de proxémica o de distancia física, por ejemplo, cuando una persona se acerca demasiado a otra, pudiera estar invadiendo su espacio personal y transmitiendo una sensación de amenaza. Alguien que quizás mantiene una distancia considerable puede estar demostrando desinterés o incomodidad ante la presencia o ante el mensaje que le están intentando transmitir. En tono de voz. El tono de voz puede llegar a transmitir una amplia gama de emociones y estados emocionales. Incluso sirve para influir en los demás, por lo que es muy importante prestar atención tanto al contenido verbal como al tono de voz para comprender completamente un mensaje. El tono de voz puede ser utilizado para influenciar, por ejemplo, cuando una persona nos habla con un tono de voz más alto para llamar la atención o un tono más bajo para mostrar humildad. Algunos ejemplos sería, podemos notar que cuando una persona habla con un tono de voz más alto, más elevado y agudo, quizás esté nerviosa o tensa por alguna situación y lo manifiesta a través de su tono de voz. Si alguien nos habla con un tono más bajo y monótono, puede estar demostrando aburrimiento o desinterés. Una persona que quizás nos habla con un tono de voz fuerte y enérgico puede estar demostrando confianza y seguridad en el mensaje en el que nos intenta comunicar. Por eso debemos estar siempre muy atentos a todas estas señales que van más allá de lo que nos intenta decir el mensaje. Hablemos del contacto visual. El contacto visual es una forma importante de comunicación no verbal que puede transmitir una amplia gama de mensajes, desde la confianza y la sinceridad hasta la tensión y la desconfianza. Mantener un contacto visual adecuado puede ayudar a establecer una conexión con los demás y a transmitir, como les comentaba, confianza, mientras que evadir el contacto visual puede transmitir desinterés o incluso deshonestidad. Es importante tener en cuenta que el contacto visual puede variar entre culturas y que la interpretación del mismo puede ser diferente según nuestra cultura de origen. Por ejemplo, una persona que mantiene un contacto visual constante puede estar demostrando confianza, sinceridad y transparencia en lo que nos está diciendo y comunicando con sus palabras, mientras que una persona que evita el contacto visual puede estar demostrando incertidumbre, nerviosismo o incluso deshonestidad. Vamos a hablar ahora de la expresión facial. La expresión facial es una forma muy poderosa de comunicación no verbal, ya que puede transmitir emociones y estados emocionales muy rápidamente y sin palabras. Cuando hablamos de expresión facial, hablamos, por ejemplo, de nuestros gestos. Algunos de los gestos faciales más comunes incluyen sonreír, fruncir el ceño, poner los ojos en blanco, entrecerrar los ojos y mover la boca. La expresión facial también puede ser utilizada para influir en los demás, como cuando una persona sonríe para mostrar amabilidad o frunce el ceño para demostrar desaprobación. En ese caso, el ejemplo de la sonrisa ya lo tenemos aquí escrito. Una persona que sonríe ampliamente puede estar demostrando alegría o amabilidad. Sin embargo, una persona que frunce el ceño puede estar demostrando frustración o desaprobación. Una persona que parpadea repentinamente puede estar demostrando incertidumbre o nerviosismo. Y una persona que mantiene una expresión neutral o impasible puede estar ocultando sus verdaderos sentimientos o tratando de controlarlos. De allí lo que solemos llamar una poker face o una cara de póker. Aquellas personas que se mantienen sin expresión, tratando de ocultar o de controlar sus verdaderas expresiones o sentimientos, más allá de lo que a lo mejor pueda estar contándonos con palabras. Para interpretar correctamente el lenguaje no verbal, como ya habíamos comentado, es muy importante tener en cuenta el contexto y la cultura. Cada cultura tiene sus propios gestos y expresiones que pueden significar cosas diferentes en otras culturas.
Por ejemplo, en algunos países hacer un gesto con la mano en la frente significa ven aquí, mientras que en otros puede ser interpretado como un gesto de desprecio. Al hacer esto, podemos comprender mejor los mensajes no verbales y tener una comunicación mucho más efectiva y precisa. La risa y el llanto son dos expresiones que se pueden catalogar como comunicación no verbal y que no necesitan explicación. Son universales, independientemente de la cultura, del contexto, del país en el que nos ubiquemos, sabemos entenderlas dentro del mensaje en el que las recibimos. Si, por ejemplo, una persona se está riendo en una situación de diversión o alegre, claramente su sonrisa denota esa felicidad, esa alegría de que está pasando bien el momento. Si vemos a una persona llorando en un contexto más triste, a lo mejor en una situación complicada, en un funeral, obviamente entendemos que sus lágrimas son de tristeza, pero puede estar llorando de felicidad en algún otro sitio en el que la situación lo requiera. Por ejemplo, ante el nacimiento de un niño. Si vemos lágrimas, probablemente sean lágrimas de felicidad. Con lo cual, entendemos, son gestos y expresiones universales. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de otros símbolos y gestos. La base cultural con la que nos criamos marca las ideas que asociamos a los diferentes mensajes no verbales. Por ejemplo, no se entenderá lo mismo en español al cruzar los dedos, haciendo el símbolo de la buena suerte, que en China, en donde se utiliza este gesto para señalar el número 10. Vamos con las conclusiones. La comunicación no verbal es un aspecto fundamental de la comunicación humana y es esencial en nuestra vida cotidiana. En muchos casos, el lenguaje no verbal puede decir más que en nuestras propias palabras y es esencial para comprender las intenciones y los mensajes reales detrás de lo que alguien está diciendo. Aquí les dejaré algunos ejemplos de situaciones en las que la comunicación no verbal es esencial. Por ejemplo, en las interacciones sociales. En situaciones sociales, como una cena o una reunión, la comunicación no verbal puede ayudarnos a comprender las emociones y las intenciones de las personas con las que estamos hablando. La postura, la gestualidad y nuestra mímica pueden indicar si alguien está aburrido, interesado o está incluso incómodo. En entrevistas de trabajo. Durante una entrevista de trabajo, la comunicación no verbal puede ser tan importante como las respuestas verbales que le estemos dando a nuestro interlocutor. Debemos cuidar nuestra postura, nuestros gestos y nuestra expresión facial, ya que pueden indicar si somos un candidato confiado, seguro de nosotros mismos, o si estamos incómodos por alguna situación en particular. En negociaciones. En una negociación, la comunicación no verbal puede indicar si una parte está dispuesta a comprometerse o no. Por ejemplo, una postura defensiva, la falta de contacto visual o incluso miradas frecuentes hacia abajo pueden indicar que no estamos interesados o que estamos inseguros ante lo que nos están planteando. Y por último, en las comunicaciones de pareja, por ejemplo, en donde la comunicación no verbal es importante, porque nuestra postura, nuestros gestos, incluso también nuestra mímica, le puede indicar a la otra persona, a nuestra pareja, si estamos abiertos a lo mejor una discusión, si estamos cómodos o incómodos en alguna situación en particular, y todo esto influenciará, lógicamente, en cómo mantendremos esa comunicación. Por eso, en resumen, la comunicación no verbal es un componente clave de la comunicación y la interacción humana. Es esencial para comprender la intención del mensaje detrás de nuestras palabras. Es importante ser consciente de la comunicación no verbal y aprender a interpretarla correctamente para tener una comunicación mucho más efectiva y construir relaciones más saludables. Por último, les sugeriré o les recomendaré hacer un ejercicio práctico. No hace falta ir muy lejos, podemos practicarlo directamente en nuestra casa
con nuestro círculo familiar, con nuestras amistades, es simplemente durante una conversación observar sus gestos, su mímica, del tono de voz en el que nos hablan. A veces, y siempre me gusta decirlo, no es el mensaje, sino cómo se da o cómo se dice. Así que, recomendación también observar la manera en la que vamos a transmitir o a comunicar cualquier tipo de mensaje. Como vieron, la comunicación no verbal es muy amplia, es muy importante, pero también es muy difícil de aprender o de saber controlar, porque hay muchos factores que influyen en ella, como el contexto o el factor cultural. Por eso dependerá también de dónde sea nuestro interlocutor o el contexto en el que estemos manteniendo esa conversación. Espero que pueda servirles este taller para aplicar a su día a día y nos vemos la próxima vez.